¿Cómo están, queridos alumnos, estimados alumnos? Quien les habla es el profesor Percy. Y vamos a hacer un poquito de resumen sobre un tema muy bonito que es circulación en plantas, en animales y en los humanos. Si empezamos hablando sobre la circulación en plantas, es mencionar a dos tipos de tejidos vegetales, conocido como el xilema y el floema. Xilema y floema. El xilema es un tejido vegetal conductor, es un tejido vegetal conductor formada principalmente por células muertas, porque sus paredes celulares están impregnadas de lignina. Si te preguntan cómo se llama la célula más representativa del xilema, tú le vas a llamar vaso. Justamente el esquema de un vaso es la que estás mirando en esta figura. Ahí está, un vaso, también llamado tráquea. Es sinónimo, considerado como la célula más representativa del xilema. El vaso, ¿de acuerdo? El vaso. ¿Qué importancia tiene el xilema? Le gusta transportar un tipo de líquido conocido como la savia bruta. Esa es la importancia del xilema. ¿Cuáles son los componentes de la savia bruta? Agua y sales. Y el transporte de la savia bruta va de dónde a dónde, desde la raíz hasta las hojas. Existe un mecanismo, existe un factor que permite el transporte de la savia bruta y se le llama la transpiración. Recuerda que la transpiración es cuando las aguas se liberan de la planta por las hojas, por unas modificaciones llamadas estomas en forma de gas. El otro tipo de tejido vegetal conductor es el floema. Si el xilema está formado por células muertas, el floema está formado por células vivas. Ten cuidado con lo que te voy a mencionar. A las células vivas, llámale también células con protoplasma. Y a las células muertas, dile células sin protoplasma. Es sinónimo. ¿Cómo se llama, pregunta examen de admisión, la célula más representativa del floema? Se le conoce como el tubo criboso. Se le conoce como el tubo criboso, que justamente es esta célula color verde. A eso llámale el tubo criboso. Es la célula más representativa del floema. ¿Qué importancia tiene el floema? Va a transportar otro tipo de líquido conocido como la savia elaborada. Savia elaborada. ¿Cuáles son los componentes de la savia elaborada? Azúcares. ¿Qué ejemplo de azúcar? La sacarosa. ¿Y ese transporte de la savia elaborada va de dónde? A partir de las hojas hasta el resto del vegetal. Que lo mismo que digas es el transporte, ¿no?, de esta savia de hojas a raíz y viceversa. ¿Y cómo se llama el principal factor, el mecanismo que va a permitir explicar el transporte de la savia elaborada? Se le llama el flujo a presión, conocido también con el nombre de flujo de masa. Entonces no te olvides, porque estos dos tipos de tejido vegetal conductor es muy importante para que en ellos
ocurra la circulación de las plantas. ¿Está bien? La circulación de las plantas. A ver, aprovechemos y mira lo que te voy a decir por acá. En las plantas, en los vegetales, ¿qué pasa con la savia bruta? Recuerda que un componente de la savia bruta es el agua. Primero, el agua va a ser absorbida, ¿sí?, por la raíz, por una zona especial de la raíz, ya va a la zona pilífera. Ahorita lo dibujo. Una vez que el agua ingresa a la raíz, ¿qué pasa con el agua? Va a circular por el interior de la raíz. ¿Y hacia dónde tiene que llegar? Hacia un tejido vegetal conductor que está en la parte más interna de la raíz, conocida como el xilema. Hay dos tipos de circulación. Hay dos tipos de rutas. Una se llama la ruta del simplasto y la otra se llama la ruta del apoplasto. ¿En qué consiste? Ahorita te lo explico. ¿Qué pasa luego? Una vez que cumplen con esas dos rutas, ¿de acuerdo? El agua va a tener un obstáculo. ¿Cuál es? Que el agua tiene que atravesar una capa interna, ¿sí? Una capa interna que hay dentro de la raíz, y esa capa se llama la endodermis. Una vez que atraviesa la endodermis, el agua, ¿sí?, recién ingresa a la savia, ¿no? Ingresa a la, ¿no? El componente del agua, acuérdate que es la savia bruta, ingresa a la parte más interna de la raíz, conocido como el xilema. ¿De acuerdo? Ingresa al xilema. Esto lo vamos a explicar mejor mediante un esquema. A ver, poner atención. Esta parte es fácil, ¿eh? Mira, mira. ¿Qué tenemos? Tenemos el suelo, parte del tallo y tenemos a la raíz. Esta raíz tiene varias zonas. Me interesa esta zona, formado por unos pelitos microscópicos. Se llama la zona pilífera, también llamado zona de los pelos radicales. Es el lugar exacto de la raíz por donde ingresa la savia bruta, o sea, agua y sales. Agua y sales. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar un corte a la raíz. Ahí está el corte, mira. Y la parte interna de la raíz vamos a observar. Se le llama el corte transversal de la raíz. Y si hacemos el corte transversal, y si vemos que hay dentro de la raíz, hay muchas capas. La más externa es una agrupación de células vegetales llamadas células epidérmicas, formando una capa externa conocida como la rizodermis.
Estas células que forman la rizodermis presentan unos pelitos microscópicos llamados los pelos radicales, también llamados pelos absorbentes. Justamente los pelos radicales son las responsables de permitir que se lleve a cabo la absorción de la savia bruta. Recuerda que un componente de la savia bruta es el agua. Sí, está formado de agua y de sales. Concéntrate en el agua. Por debajo de la rizodermis hay otra capa de células vegetales. Llámale células parenquimáticas. La agrupación de estas células parenquimáticas te forma una región, conocido como el parénquima. Parénquima. ¿Qué más? Por detrás del parénquima va a surgir otra capa, otra capita. Ahí está. ¿Y sabes cómo se llama esta capa? Muy importante. Ahorita te digo para qué sirve. A esa capa, color rojo, llámale la endodermis. Endodermis. Finalmente, en el interior de la raíz, en la parte más central, en la parte más interna de la raíz, vamos a encontrar a un tejido vegetal conductor, que si vemos mediante un corte transversal, este tejido tiene forma de estrella. Así es, el xilema. ¿Cuál es el objetivo cuando el agua es absorbida por la raíz? El agua tiene que llegar al xilema. ¿De qué manera? El agua es absorbida por la raíz, por la zona pilífera, la zona de los pelos radicales. Una vez que el agua llega al parénquima, el agua tiene que circular por el parénquima de dos maneras, conocido como las rutas, conocida como las rutas. Una ruta color rojo se llama la ruta, sí, se le conoce como la ruta, color rojo, ruta apoplasto, apoplasto, en donde el agua, esa flecha me representa el agua. ¿Por qué parte del parénquima circula? Por los espacios que hay entre las células. Se le llama la sustancia intercelular. Pero existe otra ruta. Existe otra ruta. Ahí va. Ahí se ve el color verde. Se le llama la ruta del simplasto. ¿Y cuál es la ruta del simplasto? El agua atraviesa las mismas células. Atraviesa las mismas células. Ya está, ya falta poquito para que el agua llegue al xilema. Pero ahora el agua se va a encontrar con una capa. Esa capa se llama la endodermis. Esta endodermis es una agrupación de células. Es una agrupación de células. ¿Sabe cómo se llama cada una de estas células? Por acá lo extraigo. Se llama la célula de paso. El conjunto de células de paso te forma la endodermis. Te forma la endodermis.
Estas células de paso que presentan engrosamientos. ¿De qué? De una grasa llamada suberina. A esos engrosamientos de suberina, llámale mejor la banda de Caspari. Banda de Caspari. ¿Y qué importancia tiene la banda de Caspari? Que evita el ingreso excesivo de agua. ¿Sí? No toda el agua ingresa al xilema. ¿Qué pasaría, profe, si todo el agua ingresa al xilema? Ah, la planta se pudre. La planta se pudre. ¿Está bien? Y ahí tienes la famosa explicación de qué manera el agua es absorbida por la raíz y mediante las rutas del apoplasto y simplasto, y mediante la endodermis que tiene engrosamientos de banda de Caspari, si van a impedir que todo el agua ingrese, al final va a ingresar agua lo suficiente para que luego la planta haga la fotosíntesis y para que luego la planta por las hojas liberen exceso de agua en forma de gas. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Es justamente lo que tú puedes apreciar por acá. Ahí. Imagínate que te explique de frente, que no te haga mis PPTs vacías. Ya que es eso, profe, ¿no? ¿Qué es eso de verde? ¿Qué es eso de amarillo? Esas flechas que me indican las famosas rutas, apoplasto y simplasto. Todo para que al final el agua llegue a dónde? Al xilema. Ahí también ves la endodermis, se ven las bandas de Caspari. Sí, todo eso lo hemos explicado. Hablemos ahora sobre la circulación en los invertebrados. Hay una circulación en la cual no interviene el sistema circulatorio. Por lo tanto, se llama una circulación no sistémica, también llamado circulación directa, en donde la circulación de los fluidos se realiza mediante simple difusión entre el exterior y el cuerpo de estos invertebrados. ¿Qué grupo de invertebrados tienen una circulación no sistémica? Una circulación directa. Los poríferos, ejemplo la esponja, los nidarios, también llamados celenterios, ahí tienes a la malagua, los gusanos planos, platelmintos, ahí tienes a tengo un plan, profe, habla bien, ahí tienes a la planaria, plan de planarias de vida acuática, al igual que los poríferos que los nidarios. Y estos gusanos redondos, parásitos, producen enfermedades, son los nematodes, también llamados nematelmintos. Ese ejemplo de ambos gusanos, macho y hembra, corresponde a la lombriz intestinal, a la lombriz intestinal. El otro tipo de circulación en animales se llama circulación sistémica. Hay dos tipos de sistemas circulatorios. Hablar de sistémica significa mencionar al sistema circulatorio. Hay dos tipos. Sistema circulatorio abierto, también llamado lagunar, y el otro es el
Sistema circulatorio cerrado. Sinónimo no tiene. ¿Por qué se caracteriza el sistema circulatorio abierto o lagunar? Porque en estos animales la sangre, si hablamos de invertebrados, a la sangre llámale mejor hemolinfa, circula o baña, vamos a poner, baña, moja a los órganos que hay dentro del cuerpo de estos animales. Y estos órganos se alojan en una cavidad que hay dentro del cuerpo de estos animales. A esa cavidad, a ese espacio, se llama el hemocele. Se le conoce como el hemocele. Sí, ahí lo estoy colocando dentro de un rectángulo. ¿Qué grupos de invertebrados tienen sistema circulatorio abierto? Los más numerosos, llámale los invertebrados. Recuerda que hay tipos de invertebrados, los insectos, los crustáceos y los arácnidos. Arácnidos. ¿Qué otro grupo de invertebrados tienen sistema circulatorio abierto? Los moluscos. Hay dos grupos de moluscos, bivalvos y gasterópodos. Ejemplo de bivalvo, ahí tienes la imagen, el choro. Ejemplo de gasterópodos, el caracol. Todos estos invertebrados que estás mirando en la pantalla tienen sistema circulatorio abierto. El otro tipo de sistema circulatorio es el sistema circulatorio cerrado. ¿Por qué se caracteriza? Porque en ellos la sangre, acuérdate que en invertebrado se llama hemolinfa, circula de manera rápida. ¿Por dónde? Por el interior de los vasos sanguíneos. Circula por el interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué grupo de invertebrados tienen sistema circulatorio cerrado? Los gusanos redondos de cuerpo segmentado, de cuerpo anillado. Estaríamos hablando de los anélidos. Ejemplo, lo conoce la lombriz de tierra. Ahí tú puedes apreciar la sangre no. ¿Por qué? Porque circula por el interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué grupo de invertebrados tienen, qué grupo de moluscos tienen sistema circulatorio cerrado? Los cefalópodos. Ahí tienes al pulpo, ahí tienes al calamar. Y todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ahí estamos nosotros, ahí está tu perro Fido, también tienen sistema circulatorio cerrado. ¿De acuerdo? Sistema circulatorio cerrado. Ten cuidado. Hay moluscos con sistema circulatorio abierto y hay moluscos con sistema circulatorio cerrado. ¿Está bien? Hay moluscos con sistema circulatorio cerrado. ¿Está bien? Los cefalópodos. Pulpo, calamar. Si te preguntan cómo es el sistema acá, cómo es el sistema circulatorio de los vertebrados,
Tú respondes cerrado. Porque la sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos. Pero si te preguntan cómo es la circulación de los vertebrados, ahí tú vas a responder otra cosa. Hay 3 tipos de circulación. Simple y además completa. Doble e incompleta. Doble y además completa. ¿Qué grupo de vertebrados tienen circulación simple y completa? ¿Qué mencionas? Los peces. Los peces. ¿Por qué circulación simple? Porque la sangre pasa una sola vez por el corazón. ¿Por qué circulación completa? Porque no se mezcla la sangre pura con la impura. Cuando digo pura, rica en oxígeno. Impura, rica en CO2. Además, un dato. ¿Cuál? Por el corazón de los peces circula solamente sangre venosa. Sangre venosa. Por acá tenemos el corazón de un pez. Acuérdate que en humanos nuestro corazón se divide en 4 cavidades. En el caso de un pez solamente en 2, una aurícula y una ventrícula. La letra A significa aurícula. La letra V significa ventrícula. Ya está. ¿Qué más? En la sangre de los peces, ¿qué hay? Hay unas células sanguíneas conocido como los glóbulos rojos. ¿Y por qué se caracterizan estos glóbulos rojos? Por tener núcleo. Los glóbulos rojos de los peces son nucleados. ¿Ya está? Pasemos a los anfibios y también a los reptiles. Los anfibios y los reptiles, por acá, ¿está bien? Tienes un sapo, el sapo glo, el sapo de Kiko, no me simpatizas, ejemplo de anfibio, y tienes un reptil, un cocodrilo. ¿Qué pasa con estos vertebrados? ¿Qué circulación tienen? Doble e incompleta. Porque doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón. Porque incompleta, se mezcla la sangre pura con la impura. El corazón, tanto de los anfibios como de los reptiles, su corazón se divide en 3 cavidades. ¿Cuáles son? 2 aurículas y una ventrícula. 2 aurículas y una ventrícula, suma 3. Este es el corazón de los anfibios y de la mayoría de los reptiles. Hay una excepción. Hay un ejemplo de reptil
conocido como el cocodrilo. Veamos el corazón del cocodrilo. Vamos a verlo por acá mejor. Ahí, sí, para hacerlo bonito. Tenemos al corazón del cocodrilo. Ahí va. ¿Qué pasa con el corazón del cocodrilo? ¿Qué aprecia? Se divide en 4 cavidades. Qué loco, como el corazón humano. 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículas, derecha e izquierda. De la ventrícula izquierda salen 1 y 2 arterias. Se le llaman aortas. La aorta derecha y la aorta izquierda. Qué loco, ¿no? En el caso de los humanos solamente tenemos una aorta, el cocodrilo tiene 2 aortas. Por el interior de ambas aortas circula sangre oxigenada. Ya está. De la ventrícula derecha va a salir otra arteria. Sale otra arteria. Ahí va. Llámale la arteria pulmonar. Por esta arteria circula sangre rica en CO2. Mira cómo la arteria pulmonar se une con una de las aortas. Y en esa unión se forma un orificio. Pregunta de examen de admisión. Se llama el foramen. Significa agujero. De Pagniso. Debe ser el apellido de un zoólogo que estudió el corazón del cocodrilo. Por esa abertura, por ese foramen, que se mezcla la sangre pura con la impura. Por más que el corazón el cocodrilo quería tener un corazón con 4 cavidades, se olvidó que es un reptil. Y por más que su corazón tenga 4 cavidades, la mezcla de sangre ocurre fuera del corazón, en ese orificio llamado el foramen de Pagniso. Ya está. Listo. Sigamos. ¿Está bien? A ver. Faltan las aves y faltan los mamíferos. Ahí tienes al tunqui, también llamado gallito de las rocas, ave nacional del Perú. Y acá tenemos un mamífero carnívoro, llamada la civeta. Todas las aves y todos los mamíferos presentan circulación doble y además completa. ¿Por qué doble? La sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Por qué completa? Porque va a haber mezcla, ¿sí? O no se mezcla completa, no se mezcla la sangre pura con la impura. El corazón de las aves y de los mamíferos se divide en 4 cavidades. De la ventrícula izquierda, en ambos corazones, surge solamente una arteria aorta. Una arteria aorta. ¿Cuál es la diferencia?
si ambas se originan de la ventrícula izquierda. El recorrido que tiene la aorta cuando sale el corazón. En las aves, cuando la aorta sale del corazón, se dirige hacia el lado derecho de su cuerpo. En cambio, en mamíferos, ahí estamos nosotros. Cuando la aorta sale de la ventrícula izquierda, se dirige hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Qué más? En la sangre de las aves circula glóbulos rojos nucleados. En la sangre de los reptiles circula glóbulos rojos nucleados. De los sapos igual. Circula glóbulos rojos nucleados, con núcleo. En la sangre de los mamíferos, incluyendo los seres humanos, ¿cómo son nuestros glóbulos rojos? Son anucleados. No tienen núcleo. No tienen núcleo. Con respecto a la parte de la anatomía humana, nuestro aparato cardiovascular. ¿Cuáles son los componentes? El corazón, y también podríamos mencionar a los vasos sanguíneos. Corazón y vasos sanguíneos. Recuerda que el corazón es un órgano musculoso y hueco. Órgano musculoso y hueco. Cuando yo digo hueco me refiero a las cavidades. ¿Qué importancia tiene el corazón? Bombea la sangre, haciéndola circular por el interior de los vasos sanguíneos. ¿En dónde se localiza nuestro corazón? En un espacio que separa los pulmones. Se llama el mediastino inferior medio. Mediastino inferior medio. El corazón consta de una envoltura. La envoltura del corazón, llámale pericardio. En la pared del corazón hay capas. ¿Cuántas? 3. Que de afuera hacia adentro son. Ayúdate con los prefijos. A la capa externa dile epicardio. A la capa media musculosa llámale miocardio. A la capa más interna dile endocardio. ¿Qué son las válvulas del corazón? Son estructuras que impiden el retroceso de la sangre. En el lado derecho del corazón se encuentra la válvula tricúspide. En el lado izquierdo del corazón se encuentra la válvula bicúspide, también llamado mitral. En el inicio de la arteria aorta, se encuentra la válvula sigmoidea pulmonar aórtica, sigmoidea aórtica. En el inicio de la arteria pulmonar se localiza la válvula sigmoidea pulmonar. Sigmoidea pulmonar. Recuerda, todas estas válvulas
que van a impedir el retroceso de la sangre. El retroceso de la sangre. Con respecto al sistema nodal, está formado por un tipo especializado de tejido muscular cardíaco, responsable de que el corazón pueda latir. Este sistema tiene varios componentes. Me interesa el primer componente, el nodo sinusal, también llamado marcapaso cardíaco. ¿Qué importancia tiene este nodo? Es el lugar en donde se originan los impulsos eléctricos, de manera que el corazón empieza a latir. Empieza a latir. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que son conductos por donde circula la sangre. ¿Cuáles son esos vasos sanguíneos? Los vasos capilares, las arterias y las venas. Recuerda que los vasos capilares son vasos sanguíneos microscópicos. Unen arterias con venas. Son los vasos sanguíneos más numerosos. A través de su pared, que es sumamente delgada, ocurre el intercambio de sustancias. Y a través de su pared capilar, que es sumamente delgada, los glóbulos blancos atraviesan la pared y de la sangre ingresan al lugar de batalla llamado el tejido conectivo, para tratar de eliminar algún tipo de germen. Los vasos sanguíneos que te van a preguntar son los otros, son las arterias y son las venas. ¿De dónde se originan las arterias? ¿De qué cavidad del corazón? De las ventrículas. ¿En dónde desembocan? ¿En dónde acaban las arterias? En los vasos capilares. De la ventrícula derecha se origina la arteria pulmonar. De la ventrícula izquierda se origina la arteria aorta. Las venas se originan de los vasos capilares y desembocan en las aurículas del corazón, en las cavidades superiores. ¿Sí? Ahí desembocan. A la aurícula derecha, ¿qué venas llegan? ¿Qué venas desembocan? Las venas cavas. A la aurícula izquierda desembocan las venas pulmonares. Por la mayoría de las arterias circula sangre oxigenada, menos la arteria pulmonar. Por ahí circula sangre rica en CO2. Por la mayoría de las venas circula sangre rica en CO2, menos las venas pulmonares, porque por esas venas quedan a circular sangre muy rica en oxígeno. En la pared de las arterias hay unas estructuras alargadas llamadas las fibras elásticas. En cambio, en la pared de las venas no hay fibras elásticas, hay fibras colágenas. Las fibras elásticas provocan que las arterias soporten altas presiones de sangre, flecha para arriba, altas presiones
de sangre. Como las venas no tienen fibras elásticas, entonces las venas van a soportar bajas presiones de sangre, ¿sí? Soportan bajas presiones de sangre. A la dilatación anormal de las arterias, llámale el aneurisma, que es peligroso para el ser humano. A la dilatación anormal de las venas, que la más conocida por tu persona, llámale varices. Varices. Con respecto a la fisiología cardíaca, con respecto a la fisiología cardíaca, ¿qué comprende la fisiología cardíaca? ¿Qué respondes? Comprende al ciclo cardíaco. Comprende a los ruidos cardíacos. Un ciclo cardíaco es equivalente a un latido. ¿Y de qué consta? Cuando tu corazón se contrae, sístole. Cuando tu corazón se relaja, diástole. Recuerda que el ciclo cardíaco presenta fases, el llenado, cuando la sangre pasa de aurículas a ventrículas. Para eso se abren la válvula tricúspide y bicúspide. A las dos en conjunto, dile válvulas auriculoventriculares. Segunda fase, contracción isovolumétrica. Tercera fase, eyección. Es cuando la sangre que ya llegó a las ventrículas ingresan, se dirigen a las arterias, salen del corazón, a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Para que ocurra eso, se abren las válvulas sigmoideas. Finalmente viene la relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Ese es el ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los ruidos cardíacos son sonidos que se escuchan, que provienen del corazón, que se escuchan mediante un instrumento que el doctor nos coloca llamado el estetoscopio. ¿Cuándo se escucha el primer ruido? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, tanto la tricúspide como la bicúspide. Cuando se escucha el segundo ruido, cuando se cierran las válvulas sigmoideas, la que se encuentra en el inicio de la aorta como el inicio de la arteria pulmonar. Se cierran la sigmoidea aórtica y la sigmoidea pulmonar. ¿Qué pasa si estas válvulas no se cierran bien? ¿Qué tendríamos? Estaríamos sufriendo del soplo cardíaco. Ahí tenemos entonces nuestro resumen, porque podemos hablar de más cosas, de hecho que sí, sobre circulación en plantas, circulación en animales y el aparato cardiovascular en humanos. Espero que les haya gustado mi resumen, se cuidan mucho y nos veremos en una siguiente clase. Chao.